historia sucedió hace un tiempo. Una pareja recién casada alquiló un pequeño cuarto durante 5 largos años, hasta que con grandes esfuerzos pudieron comprar una propiedad cerca de una carretera, en Nueva León. Para ese entonces tenían un hijo pequeño. Al mudarse, la rutina seguía siendo la misma. El esposo se iba a trabajar, mientras que ella se quedaba en la casa arreglando y limpiando las cosas de la mudanza. Su hijo en ese entonces se la pasaba jugando en su habitación. Sin embargo, ella notó que se sentaba enfrente de la ventana de la sala, un largo rato, observando al exterior. En ciertas ocasiones pudo darse cuenta de que hablaba en susurros. Sin darle mucha importancia, dedujo que eran comportamientos propios de su edad. Una noche de viernes estaba preparándose para dormir y su hijo no dejaba de jugar. Ya era algo tarde y le dijo que se venga a acostar. En ese momento escuchó algo raro y se puso alerta. Se escuchó como un grito y entre el ruido de la televisión y la voz del hijo que decía algo, no pudo escuchar con claridad. Después de un rato volvió a escuchar algo similar. Bajó la televisión y luego de un momento el silencio fue interrumpido por un largo lamento. Desgarrador e inquietante. Era una mujer que parecía dolerle algo. El hijo, que estaba jugando calmadamente, se paró y la quedó mirando, con cara de miedo. Después de otro rato se vuelve a escuchar el lamento, y esta vez más cerca. El hijo salta asustado de la cama y la abraza temblando. Ella de igual manera lo abraza. Quiso pararse a cerrar la ventana que permanecía abierta, pero su miedo era tal que no podía moverse. El lamento esta vez se escuchó en la entrada de la casa. Ahí fue cuando abrazó fuertemente a su hijo y comenzaron a temblar del pánico, esperando lo peor. Cerró sus ojos y le dijo a su hijo que hiciera lo mismo. Así estuvieron varios minutos, hasta que de repente se empezó a escuchar cómo la puerta se abría lentamente. Escuchó una voz familiar. Era su marido, que acababa de llegar de trabajar. El reloj marcaba las 1:30 de la madrugada. Al verlo, respiró hondo y le volvió el color a su rostro. Se levantó de la cama y corrió a abrazarlo junto con su hijo. Él, confundido, se queda mirándolos y preguntó por qué no se habían dormido aún. Ella acostó al niño y comenzó a dormirlo. Cuando vio que estaba completamente dormido, le contó lo sucedido. Y él, en vez de creerle, puso una cara rara y le dijo que él no creía en esas cosas, que seguramente había escuchado a algún vecino y que le había parecido. Algo molesta se acostó y ya no volvió a tocar el tema. Pero ese fin de semana estuvo intranquila. Luego, el lunes comenzó la rutina semanal. Él se fue a trabajar y por la tarde empezó a lloviznar. Al caer la noche, el hijo se duerme temprano y ella se quedó a esperar que el marido llegase. Serían las 1:25 de la madrugada cuando escuchaba que meten llave en la puerta de la entrada y la abren violentamente. Era él, que estaba muy alterado y pálido, dejando todo en la mesa y diciendo con un rostro perturbado que cerrara la puerta y que lo hiciera rápido. Ella le pregunta qué había pasado. Él le dijo nada, que no hiciera ruido y que se fuera donde estaba durmiendo su hijo. Él corre a su habitación, toma al niño y se va para su pieza. Ella se acuesta intranquila, temiendo preguntarle más porque no quería saber la respuesta. Al llegar la mañana, se levanta algo cansada. Notó que en toda la noche él no había dormido y se asomaba de tanto en tanto a la ventana. Le preguntó qué le había pasado la noche anterior. Le dijo, después de que el transporte de personal lo dejara a cierta distancia de su casa, se vino caminando en el silencio de la noche como siempre. Seguía lloviznando, el camino era llano, donde no había casas ni alumbrados. Caminaba pensativo y rápido para no mojarse. Fue en ese momento que escuchó detrás de él un lamento largo que le erizó la piel.
Apretando el paso no quiso saber de dónde provenía ese grito, y luego de doblar en una curva sintió que los pelos de la nuca se le erizaron y se detuvo en seco, al ver que a unos cuantos metros de él había una mujer. Estaba vestida de blanco, su andar era lento, y a medida que él caminaba detrás de ella, su andar se hacía cada vez más lento. En cuanto estuvo a unos pasos de ella, el temor fue tan grande que hizo que se cruzara del otro lado. A medida que la iba pasando, notó de reojo cómo empezaba a observarlo fijamente. Fue en ese momento que empezó a correr rápidamente. Faltando unos metros para llegar a su casa, empezó a bajar la velocidad y a caminar al notar que se encontraba lejos de aquella mujer. Con el corazón saliéndose de su pecho, intentó recuperar el aliento. Volteó a su espalda y una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo cuando vio a metros de él, en medio de la calle, a la extraña mujer vestida de blanco, viéndolo fijamente con un rostro pálido. Apenas iba a empezar a retroceder lentamente cuando vio que la aparición empezó a caminar rápidamente hacia él. Dice que no parecía andar con sus piernas. Describió que la mujer estaba flotando, haciendo aún más aterradoras las sensaciones que lo invadieron. Corrió lo más fuerte que pudo para alejarse de ahí y mientras lo hacía sentía que aquello lo seguía y los lamentos los escuchaba cada vez más cerca. Al ver el rostro y las manos temblar de su esposo al relatar lo sucedido, se puso nerviosa. Nunca lo había visto así. Llegó el fin de semana y como todos los sábados salían a pasear. Al hijo le gustaba andar en su bicicleta, mientras que ellos conversaban. En ese momento se encontraron con un vecino. Luego de un rato de conversación, el vecino hizo un comentario que alertó a ambos. Preguntó si habían visto o escuchado algo extraño en esos días. Se miraron entre ellos y respondieron al mismo tiempo que sí. Él se animó a contarle de lo que le había ocurrido. Al terminar el relato, el anciano comenzó a contarles que hacía un tiempo en esos terrenos existía un rancho, el cual había sido demolido para dar lugar a una construcción, y que en ese lugar hubo un baile en donde asistieron unas jovencitas. Esa noche una de ellas se fue del baile porque no había pedido permiso. Se regresó sola a su casa, ya que ninguna de las amigas quiso acompañarla. La muchacha se perdió en la oscuridad de la noche y entre la soledad de los caminos nunca llegó a su casa. Los padres angustiados comenzaron a buscarla. Luego de varios días hallaron su cuerpo putrefacto oculto en unos matorrales, en un camino muy cerca del rancho donde había sido la fiesta. La habían violado y estrangulado hasta la muerte. De esa noticia se supo muy poco, y como nunca dieron con él o los responsables, se fueron olvidando con el tiempo del trágico destino de esa joven. Se decía luego de un tiempo que su espíritu comenzó a rondar aquellos caminos, intentando llegar a su casa sin éxito. Sus lamentos alertaban a los vecinos para que no se olvidaran de su fatal asesinato. Varios vecinos han reportado escuchar esos horribles lamentos. Muchos se fueron por el temor que los invadió. Sus historias coincidían, que se trataba de una mujer con vestido blanco, rostro pálido, cuyo lamento eriza la piel, y que al verla caminar en la calle se dan cuenta que en realidad flota. Te agradezco por ver el video y te pido que te suscribas y le des like. Nuevamente gracias y te espero en el próximo video de In Mystery.